Así que de aquí les doy la bienvenida a la clase número 4, me parece que está ya. Vamos a seguir viendo transformadores ahora que partimos la semana pasada, pero hoy día vamos a ver el concepto del transformador real. O más que el transformador real, la aproximación al transformador real, que es la que vamos a estar viendo. Chiquillos, cualquier duda que tengan, levantan la mano y o colocan una reacción y paramos y aprovechamos de conversarlo un poco. Con respecto a lo que estuvimos viendo la semana pasada, partimos ya con el tema de transformadores. Nos dimos cuenta que los transformadores tienen muchas aplicaciones. Transformadores, por ejemplo, de potencia, que son las que mayoría se usan. Los transformadores de medición, que por ejemplo, transformadores de potencial, transformadores para medir, como una especie de sonda. Bueno, cada uno de ellos trae sus beneficios para los usuarios y tienen también sus pros y sus contras. Durante este tema ya vimos la semana pasada transformador ideal, hoy día vemos transformador monofásico real, entre hoy día y mañana. Entre hoy día y mañana vamos a transformador monofásico real, que bueno, con todo lo que eso conlleva, después transformadores en paralelo, el autotransformador, y ya después la próxima parte vamos a empezar con transformadores trifásicos, que ahí tenemos también un par de semanitas para analizar eso. Como estuvimos viendo esto como repaso de la última clase, ¿se acuerdan que el transformador se parece bastante a lo que estábamos viendo a la primera unidad que vimos, que era como circuitos magnéticos, en donde vimos los conceptos de flujo, de reluctancia, de la fuerza magnetomotriz generada, ley de Faraday, donde podíamos ver que al final nuestros transformadores tienen mucho que ver con la inducción, con la ley de Faraday, y que tenemos un circuito que es magnético asociado a un circuito que es eléctrico que van funcionando. Entonces, bajo ese principio sabemos que si tenemos un flujo magnético variable, este va a inducir un voltaje también variable. Y si tenemos un voltaje variable circulando por una bobina, este va a generar un flujo magnético. También lo que por ahí aprendimos de la unidad pasada, que era importante, es que si yo estas bobinas las acoplo a través de un núcleo de material ferromagnético, idealmente que ese material ferromagnético sea laminado, como se ve en la fotito, en el dibujito, vamos a obtener mucho mejores resultados para inducir un voltaje por ejemplo, en el secundario o en el primario del transformador. Ya que, acuérdense que que vamos a tener, mientras mayor sea mi flujo, mientras mayor sea el flujo, mayor va a ser el voltaje inducido. O sea, eso quiere decir que mientras más flujo tenga, mejor, porque así voy a poder voy a poder inducir un voltaje mayor. Pero también sabemos que los materiales, por ejemplo, que tienen mejor, por ejemplo, reluctancia, o sea, que tienen una reluctancia más baja, nos van a permitir traspasar de mejor manera inducir este voltaje a través de este núcleo. Por ejemplo, no es lo mismo tratar de inducir, no sé, por ejemplo, potencia, tratar de generar un transformador con un núcleo de madera, por ejemplo, con un núcleo de hierro, o con un núcleo de aluminio, por ejemplo, o un núcleo de cobre. Bueno, un núcleo de cobre no se podría porque traspasaría estaríamos haciendo un cortocircuito. Pero por ejemplo, materiales así. Y ahí también en la otra unidad estuvimos revisando bastante el tema vimos el diamagnetismo, paramagnetismo, el ferromagnetismo, los materiales ferromagnéticos, que eran principalmente de los que se tratan para hacer todo lo que tiene que ver con transformadores y máquinas, que nos vamos, por lo menos a mí o sea, todo lo que tiene que ver con la ingeniería de los materiales lo hallo como súper interesante. El tema de, por ejemplo, que mejorando ciertos materiales podemos obtener beneficios que son impresionantes, como por ejemplo los materiales, ya saltando
saltando como por ejemplo materiales que antes eran para la tecnología aeroespacial, después se transformaron en materiales para autos. Entonces como que toda esa tecnología se va aterrizando después para ir mejorando cada una de las cosas que estamos viendo. Como les decía, repaso de la semana pasada, tenemos acá un núcleo ferromagnético laminado, aquí se nota bien el laminado, se nota bien el laminado de nuestro transformador chiquitito, este es uno bastante chiquitito ahí, y ya viendo en un concepto así como más industrial, más como eléctrico, más que electrónico, en este caso aquí tenemos el más común de todos, transformador monofásico de poder. Ese está colgado ahí, generalmente no lo vemos tanto en la ciudad, más en las áreas más rurales, porque aquí en la ciudad casi todos los transformadores son trifásicos, porque se distribuyen mejor las fases y tenemos más clientes. Ahora, aquí para que también lo vayamos aterrizando un poco y ya no todo sean dibujos y números, por ejemplo, este es un transformador monofásico aéreo, y aquí se ve una persona ahí instalando el transformador. Se fijan que arriba pasa un cable, y se conecta y se hace un retorno, en este caso pasa un solo cable arriba, se hace un retorno ahí por neutro por tierra seguramente. O de repente estos transformadores se conectan dos fases y a la salida hacemos también un neutro por tierra y sacamos un fase neutro. ¿De qué me permite, por ejemplo, la diferencia entre uno y otro? Más potencia. Con uno bifásico, o sea, que entre en dos fases y salga una transformación monofásica, yo le puedo sacar harta más potencia al transformador porque los cables obviamente traen una mayor corriente y puedo generar un sistema de mayor potencia. Entonces, por ejemplo, esto es lo que se puede ver, y ahí abajo de este siempre va un medidor. Entonces este medidor puede ser un medidor indirecto, que se le llama, en donde el medidor, por ejemplo, se instala otro equipo, que es un equipo compacto de medida, y de ese sale un medidor. Y aquí después entran ustedes, generalmente los electrónicos, en donde tienen que configurar el envío de base de datos de estos medidores, porque estos medidores están midiendo, por ejemplo, sacan una medición continua, cada 15 minutos sacan un promedio de todas las mediciones de potencia y energía, y esa tiene que ser enviada a la central. Hoy en día, si ustedes no están actualizados, no sé si escucharon hace como 2 años atrás, que se empezó a hablar de los medidores inteligentes. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, sí, que como que ya no se iban a medir la luz manualmente, sino que iban a enviarlo así de forma telemática. Y que quedó Y fue, la quedó la escoba embarrada. porque tenía que, el costo lo iba a asumir el cliente y fue como que sí, quedó la escoba en realidad por eso. Sí, como que quedó la escoba. Y eso, bueno, porque como país nosotros tenemos una normativa vigente con un proyecto a largo plazo en donde se trabajan distintas áreas, y entre esas es la medición inteligente. Yo tengo colegas, amigos que se dedican, que trabajan en esa área, no acá en Temuco, sino que en otras ciudades, y ellos están encargados también de implementar estas cosas. Lo cual, o sea, por un lado, me imagino que ustedes como electrónicos deben saber que mientras más datos yo tenga y más análisis de datos pueda tener, mejor es optimizar, por ejemplo, puede ser mis plantas, en este caso mi sistema eléctrico. Entonces, igual lo que nosotros tenemos hasta ahora es bastante rudimentario, porque va alguien, mide y esa medición se resta nomás, y ahí tenemos nuestra medición normal de electricidad, o sea, de consumo eléctrico de la casa. Pero ¿qué pasa ahora? Hoy no sé si ustedes, bueno, como ustedes son electrónicos, no pasan por estas asignaturas, pero no sé si ustedes saben el tema de cómo funciona el sistema eléctrico en redes. Me acuerdo que una vez un laboratorio que había una tarea, donde tenían que averiguar cómo funciona el sistema eléctrico nacional. ¿Se acuerdan alguno? Si alguno hizo ese primer informe, se acordará que habían tres como áreas, que era como ¿cómo se llama esto? La generación, la transmisión y la distribución. ¿Se acuerda alguien? Sí, profe. Ya. Y ahora, principio básico de corriente alterna. ¿Qué pasa si
si yo tengo, por ejemplo, un sistema eléctrico, mi sistema eléctrico tiene una generación y tiene una demanda. No sé si me entienden. Entonces, yo estoy generando en una esquina de Chile, por ejemplo, 1 gigawatt de potencia. Esa es la potencia que está funcionando en una central hidroeléctrica, por ejemplo, en el Alto Biobío. O las tres funcionando al mismo tiempo me generan ya 1 gigawatt de energía. Y ahora resulta que, ¿qué pasa si mi consumo en Chile es de, por ejemplo, de 1,5 gigawatt? ¿Qué pasa, chiquillos, ahí? ¿Alguien sabe? Bueno, O sea, sí, no daría la potencia para la demanda, po. O sea, ya, eso, obviamente, no da. Pero ¿qué pasa cuando la potencia no da? Ese es un hay concepto. caídas de ¿Ah? voltaje en las casas, ¿o no? Casi, por ahí va la cosa. No, no se cae el voltaje, sino que se empieza a caer la frecuencia. Cuando yo tengo más demanda que consumo, como los voltajes son constantes, porque yo genero cierto voltaje y sigo generando ese voltaje, y por ejemplo mi central no puede dar más que eso, se va a empezar a caer la frecuencia. Por el contrario, si yo genero más de lo que consumo, empiezo a aumentar la frecuencia. Y nosotros sabemos que nuestro sistema funciona a cierta frecuencia. Bueno, eso es lo que pasa con los sistemas eléctricos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se empieza a caer la frecuencia porque hay mucho consumo? Empiezan los periodos de que, por ejemplo, ahí hay un coordinador, el Coordinador Eléctrico Nacional, y ellos están pendientes de todo esto, empieza a decir, oh, cambió la frecuencia. Es que la frecuencia aquí trabajamos en márgenes que son muy acotados. Por ejemplo, hoy la frecuencia pasó de 50 Hz, de 50.00 a 50.05. Ya, llámate a tal central que baje su producción. Y así están a todo momento. Entonces, porque tenemos ciertos márgenes de medición de frecuencia. Pero ¿qué pasa? Oh, la frecuencia bajó a 49.5. Chuta, ya estamos con problemas. No alcanzo a generar más. Y ahí, ¿qué pasa? Llega a un proceso que se llama después, bajó a 49.2 ya. Y me parece que en 49, no me acuerdo bien en este momento cuál es el valor exacto por normativa en Chile, pero por ejemplo llego a 49.1 y empieza un periodo, una cosa que se llama proceso de conexión de carga, en donde por ejemplo, en casos extremos, que ha pasado, terremoto, me imagino que usted vivió en el terremoto 2010, ¿se acuerdan que después no podían entrar todas las centrales al mismo tiempo? Entonces, ¿qué pasa? Desconexión de carga, se cae una ciudad, Temuco sin luz. O por ejemplo, por el mismo periodo están revisando y a veces pasa por eso, a veces pasa por ejemplo porque se cayeron algunas torres, pero generalmente las torres no tienden a caerse tan fácilmente. Así que en ese caso ahí tienen que ir a hacer arreglos menores. Pero ahí vienen los procesos de desconexión de carga. Entonces, si ustedes piensan en todas estas cosas, imagínense que todo esto lo están haciendo solo midiendo la frecuencia y en las potencias que están entregando las grandes centrales que están consumiendo las ciudades. Eh, entonces, mientras más mediciones nosotros tengamos, al final es mejor, porque podemos tener un sistema que está en línea que está en línea y que está más efectivo. Bueno, esa es como una opinión personal, que por ejemplo los medidores hay cosas que no miden, los medidores actuales hay cosas que no miden, por ejemplo los armónicos. Eh, ustedes son electrónicos, así que saben aún más el tema de la distorsión armónica que producen la mayoría de los componentes electrónicos. Las luces LED, los computadores, las televisiones, todo lo que tenga elementos electrónicos va a producir una distorsión armónica. Y esa distorsión armónica se ve reflejada en nuestro sistema eléctrico. Entonces, como que nuestra onda que nosotros vemos aquí sinusoidal tan perfecta, al final ya de sinusoidal va quedando cada vez menos, o sea, siempre se va cambiando. Y ahí, bueno, hay que instalar como equipos como supresores termónicos y tienen que empezar a funcionar distintos, por ejemplo, cosas para ir mejorando eso en el sistema eléctrico. Pero eso me salí del tema, es como un anexo por si acaso a alguien le interesaba, si no, bórrelo de su memoria.
Pero eso con respecto a los medidores inteligentes. Yo creo que son el futuro, al final todos vamos a terminar con medidores inteligentes. Es como, va a ser, yo creo que va a servir para ir midiendo, por ejemplo, los consumos, cómo se distribuyen en la ciudad, o sea, es bastante interesante. Y ahí, al final, los que se encargan de todo el sistema de base de datos, de incorporación de los sistemas, de telecomunicaciones entre los sistemas, son los electrónicos, pero son ustedes como electrónicos, pero tienen que tener principios básicos de electricidad. Por ejemplo, decir que si les dice que están midiendo corriente 5 kiloamperes en una casa, obviamente ahí hay que empezar a asociar más o menos los conceptos básicos de máquinas y de redes. O el transformador que dice que tiene un voltaje de 50 kV y el transformador de distribución de 13, como ahí hay que empezar a asociar también los conceptos. Este es el transformador aéreo, monofásico aéreo. Aquí tenemos un transformador monofásico pad mounted. No sé si esta foto será monofásico o trifásico. Se fijan que para atrás tiene el transformador con el sistema de refrigeración y todo, y este transformador se instala y se deja a altura de suelo. Generalmente se ocupan hartos en edificios, se ocupan harto se dejan en salas eléctricas, para que estos los ocupan en la minería. Si se fijan es como compacto y viene todo compacto, aquí tiene todas las salidas y esto le agregan de repente unas celdas, por ejemplo, para más conexiones, porque aquí viene con las protecciones y aquí con más conexiones para conectar más cables y irlos tirando, así como por los túneles, por ejemplo, en la minería. Estos se ocupan mucho. Se los presento, este es un pad mounted, como va montado ahí en el pad, así como en la estructura. Tenemos transformadores monofásicos de uso domiciliario. No sé si alguno tuvo algún amigo, por ejemplo, que haya comprado un PlayStation en Estados Unidos, haya comprado algo en Estados Unidos, y allá funcionan con 110, acá funcionan con 220, y para hacer funcionar tenían que instalarle uno de estos. Antiguamente algunas cosas venían así, ahora ya no, todo funciona como para 110 o 220, pero aquí teníamos un pequeño transformador de 110 a 220 en 2500 watts. Y aquí tenemos unos transformadores que estos son de uso como industrial, pero industrial como más chico, por ejemplo, que funciona, por ejemplo, sistemas que funcionan con 24 volts en alterna o con 32 volts en alterna, y nosotros tomamos los 220 y aplicamos uno de estos transformadores y tenemos para alimentar, por ejemplo, relés, para alimentar placas electrónicas, por ejemplo, que puede que funcionen en alterna y no funcionen en continuo. Eso, por ejemplo, son como para que vayamos un poco aterrizando también los temas de los transformadores, que no todos son grandes, no todos son de potencia, sino que también tenemos otros usos. De ahí tenemos los transformadores de potencial, esto es más que nada como para los eléctricos, que en las subestaciones de poder tenemos, por ejemplo, estos que son para alta tensión y estos que son para media tensión, por ejemplo, hasta 23.000 volts, podemos ocupar estos ya son grandes, 66 kV, 110 kV, 220 kV, 500 kV, y mientras más grandes, mientras más voltaje sea, más altos son. Y aquí se toma un lado del voltaje, aquí el otro lado el neutro, al otro lado más abajo se toma un neutro, y tenemos una medición de voltaje que estamos midiendo, por ejemplo, el voltaje arriba, que son de 110 kV, y acá me arrojan un voltaje en 220 volts asociado. Entonces yo sé que si el voltaje aquí baja un cierto porcentaje, aquí va a bajar el mismo porcentaje, porque prácticamente la razón de transformación en esto no se ve afectada y es prácticamente siempre constante. Que vamos a ver, por ejemplo, como los transformadores que hay en el laboratorio, si alguno los vio, los transformadores monofásicos, esas dicen razón de transformación 2, por ejemplo, y es 1,7, 1,8, 2,1. No, nunca funcionan, están tan exactos. Los de potencial son muy exactos. Y estos se ocupan para medir, por ejemplo, el estado de las redes eléctricas. Y esto se asocia y viene, por ejemplo, a un controlador que lo lee y dice en el fondo cuánto es el voltaje que hay que está midiendo en la red de la subestación. Y ahora sí, vamos como a lo que nos convoca como hoy día. ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Alguna consulta? ¿Aclaración que quiera? Vamos bien, profe. Ya, súper.
Transformador real. El transformador real, igual que como estamos viendo el ideal, está basado en un núcleo ferromagnético con bobinas de alambre. Como les mostraba antes, esto es como más que nada como un diagrama explicativo, porque al final cómo se enrollan las bobinas no siempre es de esta manera. ¿Se acuerdan que les mostré que el acorazado era como el más común y que las dos bobinas iban enrolladas en el mismo lado? Pero para conceptos de, esta sería como la forma más básica de enrollar un transformador. Tenemos un poco de menor aprovechamiento del flujo, tenemos un poco más de pérdida, pero es como la forma más básica que uno puede ver y entender. Esto así, así un transformador primario a un lado, secundario al otro, le conectamos un voltaje acá, voy a tener un voltaje y una corriente acá. Esta es como la forma más sencilla de verla. Transformador real con respecto al ideal son bastante parecidos, solo hay que tener varias consideraciones con respecto. Una de ellas es, por ejemplo, la que vimos al final de la clase, una de las clases que estábamos viendo, que era el tema de la histéresis. ¿Se acuerdan que vimos que en los núcleos ferromagnéticos teníamos una histéresis, que antes partíamos por acá, por ejemplo, y teníamos nuestra función del flujo versus la fuerza magnético-motriz inducida? Esto también se puede asumir como el campo, y esto como la corriente. Ahí se pueden hacer variaciones de esta curva, que es la misma. De histéresis van a cambiar en magnitudes nomás, pero la forma siempre va a ser igual. Y que les decía que el flujo inducido en un material ferromagnético, en este caso en un transformador, va a depender de la historia del material, en donde si el material fue ocupado anteriormente o no. Pero una vez ya que pasó sus primeros usos con su ciclo, se usó una vez, ya este transformador siempre va a quedar con una magnetización remanente, el núcleo, que veíamos acá, que por ejemplo en este caso está como por acá. Eso quiere decir que de acá en adelante yo voy a empezar a funcionar, a medir para acá, y ese también me da acá la fuerza coercitiva. La fuerza coercitiva quiere decir que yo tengo que aplicar una fuerza magnetomotriz, en este caso, para pasar desde este punto de flujo a cero. Y esa fuerza coercitiva es esta que está acá, esta distancia que está acá. Para que les quede claro, chiquillos, que ahora ya no es como por ejemplo entre cero y el valor hasta que se forma aquí como la rodilla o el codo, donde ya deja de ser lineal, sino que ahora ya tengo esta histéresis. ¿Alguna duda con respecto a la histéresis, chiquillos? ¿No? Ya. Seguimos. La base del transformador se basa bajo la ley de Faraday. A ver, ¿alguna diferencia con esta ecuación que vimos con respecto a la ley de Faraday que estuvimos ocupando anteriormente? No sé si se dan cuenta que es distinta. Que ya no está compensando con el signo negativo. Buena, la ley de Lenz, que al final no la vamos a asumir tanto porque eso nos va... Acuérdense que la ley de Lenz nosotros en este caso la cambiamos, no es que la cambiemos, sino que no asumimos el signo negativo, sino que tomamos el punto del transformador como asociando la ley de Lenz. ¿Ya? No, pero se fijan que aquí tengo un lambda y no tengo el flujo. Bueno, aquí falta también el n. Esto es en una bobina, una sola espira. Pero se fijan que tengo un lambda. Bueno, el lambda es el flujo concatenado a través del cual se induce el voltaje. Generalmente, cuando nosotros hablamos de máquinas, hablamos de transformadores, generalmente nosotros terminamos hablando de lambda cuando nos referimos a flujo y ya nos dejamos de ocupar este phi. Me parece que la letra es phi, ¿o no? A ver si alguien me corrige. Bueno. Sí, en la fin. En la phi, ya. Dejamos de ocupar phi y ocupamos lambda. Pero lambda no es más que el flujo concatenado, eso quiere decir el flujo total que genera la bobina. ¿Se acuerdan que antes nosotros hablábamos de n por el flujo y así calculábamos un flujo total que había en la bobina? Pero ¿qué pasa? Resulta que cada espira no genera el mismo flujo. Depende de cómo esté posicionada, si está al principio, si está después, si está bien enrollada. Entonces, si nosotros midiéramos flujo en cada espira, nos daríamos cuenta que son, o sea, la verdad es que asumiéndolo, no es como que digamos que vamos a tener una diferencia del doble, por ejemplo, una de la otra, sino que son pequeñas diferencias. Pero no es tan simple como decir ahora que si yo tengo un flujo de una bobina, de una espira, y la multiplico por n, me va a dar el flujo total, que es lo que estamos haciendo en el transformador ideal, ¿se acuerdan? Ahora bien, esto no nos va a afectar tanto a la hora de ver, pero es importante que veamos que ahora no vamos a trabajar con n por phi,
sino que vamos a trabajar con este lambda, que es el flujo concatenado. Generalmente, de ahora en adelante, todo lo que es máquina, si ustedes van a otros textos, si nos van a hablar de los flujos en las máquinas y de los flujos en transformador, nos van a hablar de lambda, porque es el flujo concatenado, en este caso, que sería la sumatoria del flujo que pasa por cada aspira de la bobina, desde el 1 hasta el n. Ahora bien, como el flujo concatenado, como les decía, no es exactamente n por phi, en el número de vueltas, phi el flujo, se puede definir un flujo promedio por vuelta, o sea, por vuelta de bobina, por espira. Entonces, ese si nosotros le colocamos como aquí, como podemos decir acá, como flujo promedio, si tomamos un flujo promedio, podemos decir que estamos asociando que el flujo concatenado en realidad va a ser el flujo concatenado partido en n, me va a dar ahí el flujo promedio por espira o por vuelta de bobina. Así que eso de ahora en adelante trabajamos con lambda para flujo y con el flujo promedio, ya que como les decía, en la realidad el flujo varía entre cada espira. El flujo varía entre cada espira. Así que ahora la transformación acá que podemos tener es que el voltaje inducido, para dejarlo de tal manera como lo estábamos viendo antes, es como n por la derivada del flujo promedio por dt o de lambda a dt, siendo lambda aquí n por el flujo promedio. Ahí podemos tener nuestro voltaje inducido en nuestra bobina. Eso, ley de Faraday. Ley de Faraday, principio para los transformadores. Hasta ahí, chiquillos. ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? Manito arriba. O sea, dedito arriba. Todo Ya. bien, profe. Ya, súper. Si no entienden, me preguntan no. Ahora, ¿qué pasa con la relación de voltaje? Vamos a ver ahora cómo definimos el flujo promedio. Flujo promedio, nosotros lo sacamos también de la ley de Faraday. En este caso vamos a tener que, si el voltaje inducido era la derivada, ahora vamos a tener que el flujo en realidad es la integral del voltaje que yo estoy induciendo en mi bobina, porque mi bobina primaria va a tener, en este caso vamos a decir primaria, es la bobina que yo le estoy proveyendo de un voltaje. La secundaria es de donde yo voy a estar sacando mi voltaje inducido. En el primario yo puedo decir que el flujo promedio es 1 partido en NP, siendo el número de vueltas del primario, la integral del voltaje del primario con respecto al tiempo. Esto es bastante simple, si fijamos acá, vamos a tener que, yo tengo mi voltaje en alterna, acuérdense que no puedo inducir voltaje en continuo. ¿Por qué? Porque me va a dar un número nomás, entonces no es un flujo variable. Para el principio es que tengo que tener un flujo variable para generar un voltaje y un voltaje variable para generar un flujo. Si yo le pongo un corriente continua, voy a generar algo para ser constante y no voy a generar ninguna inducción. Entonces aquí yo tengo mi flujo que depende del voltaje. Más adelante. Bueno, esto lo voy a explicar un poquito más adelante, pero aquí me parece súper bueno verlo acá junto con este GIF. ¿Cuáles son las variables que nosotros ocupamos para medir el voltaje? El voltaje sinusoidal que nosotros siempre ocupamos. Seno y coseno, ¿o no? Okay. Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico la integral a mi voltaje que es sinusoidal con un voltaje seno? Ejemplo, 220 volt, 220 raíz de 2, seno de 100 pi-t. Sería como la red eléctrica. Si yo le aplico la integral a eso. ¿Cuál es la integral del seno? Yo sé que estamos avanzados y no se acuerdan mucho integrales, pero esta es una de las básicas. Así que ahí, esta capaz que sí se acuerden.
¿Era coseno o menos coseno? No, no recuerdo bien. Ya, coseno, sí, me parece que es coseno. Coseno y con respecto con respecto ahí al, ¿cómo se llama Eso, esto? ¿Sí, Luis? con el tema del ángulo, pues, o sea, hay que considerar como que el factor del ángulo que se va a multiplicar después, ¿no? ¿Cómo el factor del ángulo? Porque como es en cadena, si se hace la integral. Sí. Ah, sí, pues, que obviamente si estamos sacando acá, la magnitud que estoy viendo va a aumentar, po. Eso, pero en la parte, olvidémonos de la magnitud, veamos solamente la forma por ahora. Voy a tener un coseno, pero la parte, se me olvidó el nombre acá, si alguien me ayuda. Lo que va dentro del coseno, El argumento. ¿ah? ¿Argumento? ¿Cómo? El argumento, ¿no? El argumento que va dentro del coseno es el mismo del seno, ¿no? Si yo le aplico la integral, Eh, ¿cambia o no cambia? Acuérdense que estamos viendo 100 pi t, algo normal, no t cuadrado, no t cubo, no estamos haciendo integrales raras, simplemente la aplicación directa acá, que voy a tener 220 por raíz de 2 seno de 100 pi t. no, no cambia. No cambia. Y ahora, acá, al flujo acá me dio un valor, le vamos a poner x por coseno de 100 pi t, ¿cierto? Si yo aquí le aplico el voltaje, la integral. ¿Sí, no, chiquillos? No, Me profe, dicen. repite esa parte que me desconecté. A ver si lo dijo. Ya. Si yo le aplico la integral a esto, si es sinusoidal, me va a dar un coseno, ¿cierto? Si el voltaje era... Aquí, si el voltaje era... vamos a darle un número x, 100, o sea, x seno de 100 pi t, que esto sería un 50 Hz. Ahora el flujo me va a quedar un valor I, por ejemplo, en la constante acá, por coseno de 100 pi t. ¿Hasta ahí? ¿Me creen? ¿No me creen? Vamos Ah, bien, ¿o claro. no? O sea, quiere Ya. llegar como a que la forma se desfase, ¿no? 90 grados, Entonces, ¿no? sí, pues, esto lo puedo transformar en un seno, ¿no? Claro. Entonces mi flujo va a ser mi I seno de 100 pi t, ¿más cuánto? No, Más 90 grados. Súper bien. Entonces, lo único que hace acá mi flujo es que me desfasa mi corriente. El flujo está desfasado en el voltaje en 90 grados. A eso quería llegar, que ustedes lo pudieran ver. Y después cuando ahora vuelvo a generar ahora la inducción en el otro lado, se me va a volver a desfasar en 90 grados para el otro lado. No sé si me entienden. Y al final el voltaje, ¿se acuerdan que dijimos que el voltaje en transformador ideal, el ángulo del voltaje que entra es igual al ángulo del voltaje que sale? ¿Se acuerdan? Que lo vimos la semana pasada, transformador ideal. Bueno, si no se acuerdan, ahí se los recuerdo. Bueno, eso era con respecto al tema de cómo atrasa, qué pasa con el flujo. Ahí, acá tengo un voltaje, el flujo se transforma en sinusoidal, un coseno, o un sinusoidal desfasado en 90 grados, y acá me vuelve a inducir un voltaje, y que se vuelve a desfasar en 90 grados para el otro lado, y me queda un voltaje acá asociado al número de vueltas. Ahora bien, resulta que, ahora poniendo más complicaciones a lo que teníamos con la parte ideal de nuestro transformador, resulta que aquí en la fotito lo puedo explicar un poco mejor. Mi, mi bobina primaria va a generar un flujo magnético, ¿cierto? Yo les explicaba que había un flujo disperso. ¿Qué quiere decir el flujo disperso? Que es ese flujo que sale por el aire, por ejemplo acá, y este flujo de dispersión vuelve sin tocar la segunda bobina. ¿Se entiende, chiquillo? Acá tengo un flujo disperso de dispersión
de la bobina 1 y tengo un flujo de dispersión de la bobina 2. Y tengo obviamente un flujo mutuo, y el flujo mutuo es el que se conecta a ambas bobinas. Hasta ahí, chiquillos, me siguen, ¿cierto? Cuando nosotros hacíamos en el ideal, cuando hicimos los circuitos magnéticos en la parte ideal, asumíamos que todo el flujo era mutuo. O sea, si yo generaba cierto flujo en la bobina primaria, todo ese flujo era mutuo y pasaba por ambas bobinas. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta que vamos a tener este flujo disperso y vamos a tener el flujo disperso del primario y el flujo disperso del secundario. Y un flujo mutuo. El flujo mutuo es igual para ambos lados, para ambas bobinas. ¿Qué pasa ahora? Un flujo me genera un voltaje, ¿cierto? El flujo me genera un voltaje inducido. Ahora, voy a tener dos voltajes. Voy a tener tres voltajes de hecho. Voy a tener un voltaje inducido por la mutua, que va a ser esta misma entre ellos, y voy a tener un flujo disperso, el del primario y del secundario, que va a generar voltajes. Estos voltajes en el fondo van a quitarme a mi razón de transformación. ¿Se entiende? Si mi razón de transformación ideal era 1, ahora resulta que voy a tener estos flujos dispersos que van a generar un voltaje que se me va a restar, que se me va a restar con el total, me va a quedar que mi razón de transformación puede ser de 0,95, por ejemplo. Ya, pero ¿qué pasa en realidad? Cuando el transformador está bien diseñado, nos vamos a dar cuenta que el flujo mutuo es mucho mayor que el flujo disperso, que el flujo disperso va a ser un pequeño porcentaje. Esto cuando está bien diseñado. ¿Se acuerdan que yo les mostraba que cuando teníamos el núcleo acorazado, que colocábamos una bobina sobre la otra, aparte de aislar la bobina de mayor corriente, aparte de aislar bien esa bobina, esto va a permitir que el flujo físicamente, los flujos no van a tener que recorrer mucha distancia para volverse mutuo. No sé si me entiendo. Sino que el flujo disperso va a estar obligado a pasar por ambas bobinas, casi todo el flujo disperso va a estar obligado a encerrar en ambas bobinas porque físicamente están ubicadas en el mismo lugar. ¿Me entienden, chiquillos? ¿Sí? ¿No? Sí. No sé si el resto entiende. Veámoslo así como dibujito. Imagínense tengo este flujo disperso. Este flujo disperso llega hasta acá. Y acá cierra y vuelve a la bobina. ¿Qué pasa si ahora yo tengo las dos bobinas en la misma parte? Este flujo disperso están obligados a pasar por ambas bobinas. Si esto está una encima de la otra, como lo vimos con el núcleo acorazado la semana pasada. Entonces sigue una manera de disminuir el flujo de dispersión, de hacerlo más pequeño todavía, de irlo disminuyendo. Ahora bien, la realidad de cómo... potencial, ¿o no, profe? ¿Cómo? O sea, es como la idea del potencial en un mismo punto que al final se hace cero. Y por eso no, o sea, por eso como que no, como que da lo mismo ese flujo, ¿no? ¿Cómo ahí? ¿Cómo da lo mismo? Y cuando habla del mismo punto, al final es como que el mismo punto cuando habla de eso, entonces por eso como que se hace cero, ¿no? O sea, no se toma como en cuenta. No. Lo que pasa es que en este caso, imagínense este de acá. Este de acá tiene un flujo disperso en primario y un flujo disperso en secundario. Esos flujos me van a restar a mi flujo mutuo, que en el fondo es el que genera mi inducción acá. No sé si se entiende ahí. Entonces, en el fondo yo voy a estar acá, voy a estar perdiendo un poco de flujo que se traspasa del primario al secundario. Este flujo disperso me está diciendo una autoinducción en el primario y en autoinducción en el secundario. Pero a mí lo que me interesa es el mutuo en ambos, porque este flujo disperso del primario generalmente vuelve, siempre es un cerrado, el flujo cerrado, entonces vuelve a la misma bobina. Eso es a lo que me refiero. Entonces este flujo me estaría restando al flujo mutuo que me genera un voltaje en el secundario, que es lo que nosotros buscamos. Lo que yo les decía es que si estos ambos están en el mismo punto, que se puede hacer, aislados obviamente eléctricamente entre ellos, pero físicamente en el mismo punto, este flujo que sale del primario tiene que volver que sale de la bobina del primario, tiene que volver a la bobina del primario. Pero si obviamente, si esa bobina del primario está debajo de la bobina del secundario, va a generar una inducción mutua en la bobina del secundario.
En el fondo está generando una inducción mutua, pero que no pasa por el núcleo, sino que pasa por el aire. Entonces, si yo estoy reduciendo el flujo de dispersión, cuando me refiero al flujo de dispersión acá, es este flujo que se cierra en la misma bobina, pero que no genera una inducción en la bobina, en la otra bobina. ¿Se entiende ahora, chiquillos? ¿Lo captan, no? ¿O muy complicado? Yo estoy recién captando como la idea, profe. Ya. Así. Pero Luis, a ver, ¿te fijas en este dibujo? Sí, Ya. Este flujo de P no toca la bobina secundaria, ¿cierto? sí, Por lo tanto, no genera una inducción en el secundario, a diferencia del flujo mutuo, que está pasando por el primario y el secundario. El flujo mutuo es que pasa por ambas bobinas. Voy a hacer un dibujito. Ahora, voy a dibujar acá un transformador. ¿Qué pasa ahora si yo tengo esta bobina? La primera va a ser en rojo. La hago al medio y después tengo la bobina, segunda bobina la voy a hacer en azul. Ya. Vos se hizo verde. Imagínense ahora, ¿qué pasa con esto, con la inducción mutua en ambos? O sea, me va a hacer la vuelta por ambos lados, por acá, pero el tema es que voy a generar una inducción mutua en ambas bobinas. Chiquillos, estas bobinas, entre ellas, están aisladas, con material aislante, todo, no se tocan, no tengo ninguna interacción eléctrica entre ambas bobinas. Solo va a ser magnética, que obviamente va a generar una inducción eléctrica en el voltaje. Ah, no, le puse azul, le puse verde, pues decía que qué raro. Ya. No se marca, no se marca. Ya. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Voy a dibujar ahora en amarillo. ¿Qué pasa con el flujo disperso? Que era hasta acá, el flujo disperso del primario. El rojo va a ser esto, por ejemplo, por el aire. Y el flujo disperso del secundario, que lo voy a hacer lo color en verde, va a ser esto también. También se va a cerrar. Entonces, yo digo que este flujo disperso, obviamente, que sale de la bobina y se cerraba sola, está obligado a pasar por la bobina del primario y del secundario. ¿Por qué? Porque están ubicados en el mismo lugar, una sobre otra. Físicamente están ubicados en el mismo lugar. Por lo tanto, eso va a hacer que este flujo disperso tienda a ser un número muy bajo, o sea, tienda a ser a cero. ¿Se entiende, chiquillo? sí. Esa es la idea, que como yo dispongo físicamente las bobinas, me va a afectar entonces también en el rendimiento de mi transformador. Ahora bien, en realidad este V primario que nosotros teníamos acá es el voltaje generado por el flujo mutuo. ¿Me entienden? Perdón, el V primario obviamente no, estoy equivocado. El V primario es el V que le estoy inyectando a la bobina 1, y el VS va a ser fruto del flujo mutuo. Entonces este BS no sería, podría yo tener un BS que sería como del mutuo y un BS que sería como del DS. Pero como estamos diciendo en realidad que el flujo mutuo va a ser, si cuando esto está bien diseñado, el flujo mutuo va a ser mucho más grande que el DS, vamos a ignorar el flujo disperso del secundario y el flujo disperso del primario porque va a ser tan chico que no va a cambiar. Entonces mi relación en realidad entre BP y BS va a ser la relación de vueltas. Y era igual que el transformador ideal. Perdonen la vuelta larga para decir que va a ser igual, pero es como explicándoles por qué en el fondo nosotros asumimos que es igual, porque vamos a decir que este flujo disperso en realidad cuando esto está bien hecho va a ser muy pequeño. Lo mismo de antes, la relación de transformación se define A. Nota aquí el margen, en un transformador bien diseñado se tendrá la misma relación de voltaje que en un transformador ideal. Ahí en negrita, transformador bien diseñado. Seguramente si nosotros nos dedicamos a hacer un transformador así manualmente, nos vamos a dar cuenta que no va a tener la misma razón de transformación que el número de vuelta. Probablemente nos quede bastante mal, va a funcionar, pero nos va a quedar bastante poco eficiente. De ahí,
De ahí tenemos acá la corriente de magnetización de un transformador real. Me fue por un momento, me estaba acordando, no sé si vieron un documental que hay en Netflix, que es de un chico en África que hizo su propio molino de viento. Me estaba acordando de ese, cuando lo hacemos probablemente no nos quede mal, va a funcionar, pero no sé si lo vieron. Que se llama, creo que se llama El niño que domó el viento. No sé si lo vieron. Es como una película documental. No, prefiero no lo vi. Ya, se la recomiendo para que la vean. Es la historia de un chico en África que su familia estaban pasando por una sequía y tenían que caminar muchos kilómetros para ir a buscar agua. Y bueno, estaban pasando por una sequía y no tenían cómo alimentarse, estaban perdiéndolo todo, toda la aldea. Y el chico, bueno, y cuentan toda la historia de que no podía ir al colegio porque no tenía cómo pagarlo, se consiguió unos libros de física, le pasaron unos libros de física y se puso a estudiar física y aprendió los principios del electromagnetismo. Cuando aprendió electromagnetismo se dio cuenta que alguien por ahí tenía un dínamo y con una bicicleta empezó a formar el primer molino de viento. Después encontraba unas baterías y iba tratando con el molino de viento lograba cargar las baterías. Para que la busquen, si lo quieren ver, es un documental. Esa es la parte como la película, pero el chico es un chico que existe realmente y pueden buscar, tiene una TED Talk, en TED Talk están, una charla TED, en donde él cuenta su historia, que él de verdad lo hizo. Obviamente, después que esto salió a la luz y todo, le dieron becas para que estudiara y estudió en la universidad, estudió ingeniería, me parece, hizo muchos molinos de viento hizo muchos aerogeneradores como rudimentarios, él mismo bobinando con cable para hacer para su aldea. Y con eso también sacaban agua de un pozo después y alimentaron la principal función fue que hicieron el molino de viento y con eso funcionaba una bombita chica, que creo que era una lavadora que estaba tirada en un vertedero, que encontraron que estaba buena y con eso hacían funcionar un pozo de agua y el pozo de agua después llegaba agua para toda su aldea. Es una muy buena, si quieren ver algo también relacionado con el tema, pero es como también a través de esto que él aprendió, en el fondo pudo cambiar, en realidad le cambió la vida a casi toda su aldea que estaban muriendo de hambre porque no tenían ya comida. Y no fue hace tantos años, el chico debe tener ahora 35 años más o menos, entonces no fue hace tantos años que esto haya pasado. Haber pasado hace 20 años, o 15 años atrás. De hecho, no, la charla TED que yo vi era como del 2015 y él ya había salido de la universidad. Así que ahí para que ustedes también le echen como una mirada, si es que quieren. Como le estaba diciendo anteriormente, aquí volviendo al tema, en el transformador real, como la figura anterior, no hay nada. Acá, figura anterior. Acá. Si no tenemos, aunque nosotros tenemos un transformador, aunque no tengamos nada conectado al secundario, si nosotros le conectamos un voltaje, este transformador igual va a tener una corriente circulante, igual va a gastar corriente, como por decir así. ¿Eso para qué es? Uno, para producir el flujo en el núcleo, para producir flujo en el núcleo. Y esta corriente está compuesta por dos corrientes, que lo vimos un poco en las clases pasadas cuando estuvimos viendo. La primera es la corriente de magnetización, que es la corriente necesaria para producir el flujo. Aquí ahí debería decir flujo, se fue la... Ahí, para producir flujo en el núcleo del transformador. Y después tenemos la otra que es la corriente por pérdidas parásitas o pérdidas por histéresis y pérdidas por corrientes parásitas. ¿Se acuerdan que vimos las corrientes de Foucault, que se llaman, que se producía un voltaje dentro del núcleo, porque el núcleo sí conduce electricidad, aunque conduzca poca electricidad, conduce electricidad, no es tan buen conductor, pero algo conduce y genera un voltaje, y entre medio unas corrientes como de remolino, que son conocidas como las corrientes de Foucault,
y esas son las famosas corrientes parásitas. Ambas, las corrientes de histéresis y las corrientes parásitas, están directamente relacionadas con el flujo, de manera no lineal. Ojo ahí. Entonces, no son como algo que uno puede decir que sean tan fáciles de calcular. Se pueden determinar, se pueden calcular, pero que uno dice que quiere una fórmula para calcularla, no es tan fácil. O sea, se puede, hay aproximaciones, pero son corrientes que son no lineales. Si asumimos que tenemos un voltaje en el primario, como B coseno de omega t, ahí está. Si asumimos ahora que es coseno de omega t, me va a quedar ahora que el flujo, o sea, que el flujo va a ser seno de omega t. O sea, al final parece que la de seno era menos coseno, así que ojo ahí. Pero igual, no, en vez de quedar afectado como decir, si le sumo los 180 grados, en vez de estar desfasado más 90, queda desfasado en menos 90. Así que en realidad también queda desfasado en 90 grados. ¿Para qué lado? Eso sí, hay que analizarlo bien. Ahora tengo el flujo del primario. Si tengo un integral coseno acá, voy a tener que mi flujo va a ser mi flujo acá va a ser con forma sinusoidal. Ahora, esta es la parte más interesante, que es que si comparamos punto a punto la curva de flujo versus la fuerza magnetomotriz, aplicando este flujo sinusoidal se puede obtener la corriente de magnetización. Ahora vamos a la corriente de magnetización. Esto me parece muy interesante. Ya. Esto, chiquillos, es la curva de flujo sin considerar la histéresis. ¿Ya? Está súper sencillo. ¿Se acuerdan que antes, ahora, en realidad esto es como así y entra por acá y todo? Pero acá la estamos asumiendo sin considerar la histéresis. Solo una curva de flujo versus fuerza magnetomotriz. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tomamos esto de acá y vemos que acá tenemos voltaje y acá tenemos flujo, como les dije, están desfasados en 90 grados. Aquí están desfasados en 90 grados, la forma es la misma. En una es un seno y el otro es un coseno, pero uno lo puede expresar de la otra manera como desfasando los 90 grados. Ahora, ¿qué pasa con estos voltajes? Este voltaje me genera un flujo. Vamos a ver la magnitud del flujo. Si este flujo, nosotros ahora lo colocamos sobre esta línea, sobre esta curva de flujo, o la curva de magnetización también, nos vamos a dar cuenta que mientras estemos en la zona que es lineal, que es acá, voy a ir generando una especie de curva sinusoidal en la corriente. Hasta acá, hasta la primera parte. ¿Ven bien mi mouse o no? Sí. Ya. Hasta esta parte estoy generando una parte que es como, estoy generando una sinusoidal, ¿cierto? Lo normal sería que uno dijera, tengo una corriente con un flujo sinusoidal, entonces mi corriente va a ser sinusoidal, que sería como de esta manera, una cosa así, aquí, una cosa así, si yo lo hiciera. Ahí en verde como generando mi corriente de magnetización. Claramente esto no está sinusoidal, pero les pido que imaginen que está sinusoidal. Ahora, ¿qué pasa en realidad? Aquí tenemos este codo, y en realidad en esta parte empieza, que si lo empezáramos a ver, si yo tiro la línea más o menos recta acá, seguramente voy a empezar justo acá donde está la parte de ahí, y empiezo a tener el codo que no es lineal. Eso quiere decir que para aumentar flujo voy a necesitar una corriente más grande. Por lo tanto, mi corriente de magnetización acá, para tener un flujo sinusoidal, mi corriente de magnetización va a dejar de ser sinusoidal y se va a convertir en esta manera que está acá. ¿Por qué? Porque cuando empiezo acá en el codo voy a necesitar más corriente para mantener ese flujo. Entonces, no sé si me entienden, chiquillos. Mientras más me pasa la zona no lineal, de hecho, si por ejemplo, si tuviera acá, si mi voltaje fuera más alto, y mi flujo fuera más grande, yo llegaría acá, entonces este punto tendría que ser una cosa como así. ¿Se entiende? Si yo siguiera esto como así. Entonces mi corriente de magnetización ahí toma esta forma así, que se ve como bastante fea, que es casi como triangular, que parte como sinusoidal y después ya empieza a tener como un aumento. Y de aquí viene esta corriente, que esta la vamos a visualizar más o menos
La corriente que vamos a ver cuando tengamos laboratorio, que vamos a visualizar, no va a ser esta. Esta es una componente de la que vamos a ver. Pero si nosotros no consideramos la histéresis ni las corrientes parásitas, esto sería lo que veríamos. ¿Me entienden, chiquillos? Sí, profe, sí se Ya. entiende. Esto sería lo que veríamos si no tuviéramos corrientes parásitas ni histéresis. Ahí en este caso la histéresis como que me va a afectar bastante la forma de la curva. Bueno. Hay que considerar que lo anterior es una aproximación, como les decía, ya que no se contempla la curva histéresis del transformador, ni tampoco las corrientes parásitas, pero podemos apreciar las siguientes características. La corriente de magnetización no es sinusoidal, como yo les decía. Cuando se alcanza el punto de saturación del núcleo, acá en el codo, o en la rodilla, como que en español le decimos codo y en inglés le dicen rodilla. Pero bueno, cuando leen texto ahí seguramente se van a dar cuenta. Cuando alcanzo ese punto de saturación, que hay en el codo, se necesita un gran aumento de corriente para aumentar el valor del flujo. Entonces, por eso se produce esta deformación de la curva de corriente. La componente fundamental de la corriente de magnetización atrasa el voltaje aplicado en el núcleo en 90 grados. ¿Por qué? Porque si se fijan, acá tengo el flujo, y acá tengo la fundamental sería esta de acá. Se fijan que la fundamental que me va a dar, si es sinusoidal, como cuando yo tengo esta base acá, esta primera parte me va a dar sinusoidal. El resto va a estar conformado por las armónicas. Principalmente, chiquillos, en los transformadores monofásicos tengo una componente alta en la tercera armónica, un poquito menos que la tercera, la quinta y luego la séptima. Pero la tercera armónica es la que más influye en los transformadores. ¿Por qué se produce eso? Por la saturación del núcleo. Al aumentar la tercera armónica, obviamente por la saturación me va a dar esto. Entonces, ¿cómo yo conformo esta señal? Si ustedes la vieran como una señal, si la tuviéramos que ver por Fourier, sería como principalmente, bueno, la fundamental obviamente que esta sinusoidal que iba hasta acá, y luego la deformación principalmente por la tercera armónica, y de ahí la quinta y la séptima también influyen, pero la que más influye es la tercera, y de ahí disminuye un poco, aumenta la quinta y luego la séptima menos, y ahí en adelante obviamente tenemos otras armónicas que afectan, pero en menor porcentaje. Pero la fundamental sigue trazando al voltaje, en 90 grados. Y como les decía, las componentes de frecuencias más altas de la corriente de magnetización pueden ser bastante grandes en comparación a la componente fundamental. Mientras más fuerte sea el proceso de saturación del núcleo, mayores serán los componentes armónicos. Por eso, generalmente los transformadores no tratan de funcionar hasta la primera zona de saturación, hasta lo más lineal posible. ¿Para qué? Para disminuir también la distorsión armónica total de la corriente. Entonces, igual siempre nos vamos a pasar un poco, por eso nos vamos a dar cuenta después que esto lo voy a ver en una parte como más apartado del por qué. Pero si se fijan, ¿qué ustedes creen que me va a dar la cantidad de distorsión que tengo? Si yo viendo esta curva. ¿Cómo yo podría decir quiero tener menos distorsión? Trabajar en la zona lineal. Trabajar en la zona lineal. Y para trabajar en la zona lineal, ¿qué tendría que hacer? Aquí. Trabajar con menor voltaje. Trabajar con menor voltaje. Ya. Súper bien, Gabriel. En ese caso, por eso los transformadores tienen un voltaje máximo que se les puede someter. Después vamos a analizar un poco cómo afecta el voltaje y la frecuencia, en este caso, para los transformadores, pero si nos damos cuenta, si nosotros nos aumentamos, porque nosotros vamos a trabajar con cierto núcleo, y ese cierto núcleo va a tener una curva de magnetización. Si nosotros trabajamos la zona lineal, vamos a tener una aquí, igual se nos va, porque esto siempre nos afecta, pero vamos a tener una componente fundamental más grande y menos distorsión armónica. Por eso dice, mientras más fuerte sea el proceso de saturación del núcleo, mayores van a ser las componentes armónicas. ¿Y qué queremos nosotros? No tener tanta componente armónica porque nos van a ensuciar nuestra red. Y ojo aquí que estos son componentes armónicas naturales, o sea, como generalmente se le echa la culpa a las componentes armónicas a la electrónica, y esto no tiene nada electrónico, como simplemente físico. Pero obviamente por la saturación del núcleo voy a tener componentes
armónica alta en los transformadores. Ahora bien, ¿qué pasa si consideramos las pérdidas en el núcleo? Las que tienen un comportamiento no lineal, pero obviamente son dependientes de la derivada del flujo. Se tendrá que cuando se alimenta el transformador en vacío, si nosotros tenemos el transformador en vacío, vamos a tener dos corrientes. Obviamente vamos a tener la corriente de magnetización y la corriente de excitación. La corriente de excitación se va a dividir en dos partes. La corriente de magnetización, que es la que vimos acá, y más una componente que va a ser las pérdidas en el núcleo. Entonces ahí voy a tener una corriente de excitación. Cuando nosotros veamos, ahora vamos a ver nuestro, ¿cómo se llama esto? El equivalente del transformador, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una rama que va a ser la rama de excitación, en donde van a ir estas dos corrientes asociadas. De ahí tenemos que las corrientes de pérdida en el núcleo se muestran de la siguiente manera. Aquí está el flujo, y aquí yo tengo mi corriente de histéresis más la de excitación, que toma esta forma, como si fuera media cuadrada. Si nosotros la viéramos en realidad, la pudiéramos visualizar, toma como esta forma. Y se fijan, está bastante distorsionada, no es para nada sinusoidal. Y eso me va a generar la curva que nosotros vamos a ver en nuestro transformador, que es esta curva de excitación, que es esta que está acá. Esta es la curva clásica de un transformador de excitación. La curva clásica de corriente de excitación de un transformador. Se fijan que es horrible. Si nosotros la vemos así de sinusoidal, no tiene casi nada. La fundamental acá la vimos totalmente distorsionada. Si esto trataba de ser sinusoidal en algún momento, nuestra corriente trató de ser sinusoidal, se perdió en el camino bastante rápido. Obviamente que está desfasada en 90 grados, más o menos, se está desfasada en 90 grados con respecto al voltaje. La relación de las corrientes en un transformador real, nos vamos a dar cuenta que esta corriente de excitación es bastante baja, se puede decir así, y por lo tanto vamos a ver que debido a que la fuerza magnetomotriz neta tiende en el transformador a ser cero, y en un transformador bien diseñado, volvemos a esto, bien diseñado, su reluctancia debe ser muy pequeña. Por lo tanto, la relación de corrientes es igual a la de que vimos en el transformador ideal, 1 partido en A. Ahora, ¿dónde sale esto que les decía? Para que no se confundan, para que no lo pasemos por alto, la fuerza neta, la fuerza magnetomotriz neta, es acá NP por IP menos NS por IS. Entonces, esa razón de ahí me va a dar el flujo por la reluctancia. El flujo tiende a ser alto, pero la reluctancia tiende a ser cero. ¿Se acuerdan? Mientras mejor sea el material, mi reluctancia va a ser más pequeña. Por lo tanto, esto, como la reluctancia tiende a ser muy pequeña, esto tiende a ser cero, y por lo tanto mi fuerza magnetomotriz neta tiende a ser cero. Al mi fuerza magnetomotriz neta tiende a ser cero, se saca esta ecuación, de acá sale. Que esto tiende a cero, pasa uno para el otro lado, y me queda esta relación acá, que tenemos acá, que es la corriente la relación de corrientes va a ser 1 partido en A. De aquí sale esto, chiquillos, no es una invención, de ahí sale. Aquí una relación, ¿cómo sería mi curva de magnetización en un trafo ideal? De esta manera, saturación, aquí todos los valores en 0, y luego saturación. Entonces nosotros decimos acá, que si tomo este punto, este va a ser como, hasta este punto voy a llegar, entonces siempre voy a trabajar en este punto de acá. O en este de acá. Entonces ese sería el ideal. ¿Cómo es la realidad? Nuestra curva de magnetización es así. ¿Cómo es realmente? Si le agregamos la histéresis, nuestra curva de magnetización cambia mucho más. ¿Me siguen ahí, chiquillos? Sí, profe. Ya. Lo último que nos queda por ver hoy día, esta es la última parte que vamos a ver, el equivalente monofásico de un transformador real, obviamente, monofásico. Para tener un equivalente más exacto, el transformador que nosotros estamos viendo, tenemos que considerar ciertas cosas. Las que tenemos que considerar, obviamente, son que el transformador real, a diferencia del ideal, tiene pérdidas en el cobre,
de partida, las pérdidas en el cobre I cuadrado R, así que esas pérdidas tenemos que asociarlas, y ese I cuadrado R se asocia como una resistencia, si lo vemos, porque es pérdida en el cobre, es resistencia. Pérdida debido al calentamiento de los devanados en el primario y en el secundario, o sea, vamos a agregar una resistencia en el primario y en el secundario en nuestro transformador ideal, que van a ser las pérdidas en el cobre, una resistencia en serie. Pérdidas en el núcleo. Las pérdidas en el núcleo, estos son dos tipos de corrientes, las corrientes parásitas y la corriente por histéresis, las cuales producen un calentamiento resistivo en el núcleo, y aparte las pérdidas por histéresis que reubican los dominios magnéticos en el núcleo en cada semiciclo, y esa, si lo vimos bien, las corrientes por histéresis desfasan 90 grados en la corriente con relación al voltaje. Perdón, las pérdidas en el núcleo, sí, pues las pérdidas totales en el núcleo, estamos viendo la corriente de excitación. Aquí yo me mandé un carnito recién, estoy viendo las pérdidas en el núcleo, que las asocia al tiro a la parte del núcleo. Cuando nosotros vemos la corriente de excitación, vamos a ver que tenemos, la corriente de excitación se divide en dos ramas, una que es resistiva, que va a ser esta, que va a ser por histéresis, y que va a ser por corrientes parásitas. Esa va a ser una rama de nuestra corriente de magnetización de excitación, perdón, y la otra va a ser nuestra corriente de magnetización. Como vimos en la parte justo anterior, la corriente de magnetización desfasa en 90 grados a al voltaje, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos recién, hace 15 minutos atrás. Acá. Que esto, tengo acá dos componentes de la corriente acá. La I excitación es la I de magnetización, que fue la que vimos acá, y la I de H más E. Entonces, la I H más E nosotros la vamos a asociar como una componente resistiva. ¿Por qué? Porque esta genera un calentamiento, y por lo tanto lo asociamos a resistivo. Y la I de magnetización la vamos a asumir como una bobina. Si nosotros lo asumimos, ¿por qué? Porque genera una inducción, la corriente obviamente de magnetización, y porque también desfasa en 90 grados al voltaje. Entonces esa va a ser, como la vamos a asumir como una bobina, que les voy a mostrar obviamente en el circuito asociado. Y de ahí tenemos los flujos dispersos. ¿Se acuerdan que le hablé que los flujos dispersos tienden a cero? Pero vamos a ver que si los medimos en realidad en un transformador no siempre tienden a cero, y que escapan del núcleo, pasan a través de un solo devanado. Estos flujos producen una autoinductancia en las bobinas, que es bastante baja, por eso no son tan altos, pero van a existir. Y como existen, nosotros en el transformador real los vamos a modelar como una bobina. Para formar esto, las pérdidas en el núcleo, en el cobre, nosotros vamos a generar un RP y un RS que van en serie. En el primario y en el secundario, a la entrada del voltaje y a la salida, vamos a tener unas resistencias RS, que van a ser mis pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el núcleo las vamos a asumir como una RN, porque obviamente son por calentamiento, y esas las vamos a asumir como una resistencia en el núcleo, que va a ir en paralelo. La corriente de magnetización va a ser una inductancia en paralelo de XM. ¿Por qué? Porque desfasaba en 90 grados el voltaje, entonces lo que se acomoda ahí obviamente es una bobina. Y esta va en paralelo a las pérdidas en el núcleo, porque ambas son en el núcleo, y esa es la rama de magnetización, que vamos a ver, perdón, la rama de excitación, siempre lo digo mal. Es la magnetización más las pérdidas en el núcleo, son la rama de excitación. Y de ahí, la última parte que tenemos son los flujos dispersos. Aquí tenemos los flujos dispersos que se traducen en una autoinductancia, como les decía, que, como les explicaba antes, tenemos que tratar de hacerla cero, pero no siempre es cero. Son bajos, pero no siempre es cero. Y se expresa mediante las siguientes ecuaciones. Tenemos un voltaje. Tenemos un voltaje acá de dispersión del primario, y ese voltaje de dispersión del primario se traduce como LP por DIP a DT. ¿De dónde sale este LP? De la ecuación que nosotros vimos antes de Faraday, en donde voy a tener un flujo acá, obviamente, pero si yo ese flujo lo puedo expresar en términos de la permanencia, en vez de la reluctancia, de la permanencia por el número de vueltas, y eso me va a quedar un flujo. Entonces después, como tengo el número de vueltas acá, al final me va a quedar acá, si yo transformo el flujo en una relación de
de la reluctancia por la fuerza magnetomotriz. Acuérdense que, ¿se acuerdan que vimos? La verdad es que no quiero complicarlos con esto, pero vimos que la fuerza magnetomotriz era N por I. Y vimos que el flujo era, vimos que F era igual a R por mu, ¿se acuerdan? Perdón, que R por el flujo me va a dar la fuerza magnetomotriz. O sea, N por I es igual al flujo por R. Entonces, perdón, partido en R. Por lo tanto, si yo lo saco con la permanencia, que es el inverso, me quedaría por P. Entonces ahí yo puedo expresar, entonces yo puedo expresar, lo paso para acá, y me va a quedar un n cuadrado al final por P por la derivada de la corriente. Y ese n cuadrado por la permanencia me va a dar este LP. Y esto, LP, ¿por qué es tan importante? Porque al final esto es una inductancia. Ya, chiquillos, si quieren verlo mejor, lo pueden revisar en el Chapman, ahí hay un párrafo completo, pero en realidad esto es como solo para entenderlo físicamente, dónde sale este concepto de LP, que es una inductancia. Es una inductancia, una bobina, que sale de la permanencia junto con el cuadrado del número de vueltas, y esto sale de la relación, obviamente, del flujo con la fuerza magnetomotriz y la reluctancia. Pasa lo mismo en la parte del secundario, acá tenemos exactamente lo mismo, solo que ahora tenemos una relación acá, n cuadrado por la permanencia. Obviamente el n cuadrado secundario es distinto al primario, por lo tanto estas L me van a quedar diferentes. Y todas estas expresiones se modelan a través de un circuito eléctrico, el cual se muestra a continuación. Lo que les decía, aquí resumiendo, tenemos el primario, RP, acá RP, pérdidas en el núcleo en el primario, perdón, pérdidas en el núcleo, pérdidas en el cobre, por calentamiento en el cobre, se traduce en una resistencia. De ahí acá tenemos el flujo disperso del primario, este LP por DIP por DT, flujo del primario obviamente que va a depender de la reluctancia del material o de la permanencia, del número de vueltas y de la corriente. Entonces obviamente como está la corriente es una bobina en serie. Entonces aquí tengo como mi bobina. Mi bobina acá que expresa mi flujo disperso, que en el fondo tiene mi transformador. De ahí, como yo les dije, en paralelo tenemos, acá lo voy a hacer bien ahora, la rama de excitación. La rama de excitación, que en paralelo tenemos la rama de magnetización, que es este JXM, que desfasa en 90 grados el voltaje, y tenemos la R en el núcleo, las pérdidas en el núcleo, que son por histéresis y por corrientes parásitas, que se traducen en una resistencia. Y de ahí acá tenemos nuestro transformador ideal, que generalmente esto ya no se coloca acá, porque después, ahora simplemente para que se vea, esto se hace como una línea acá nomás y se dice cómo está al otro lado de transformación. Tenemos nuestro transformador ideal. Transformador ideal quiere decir que número de vueltas me va a cambiar el voltaje, número de vueltas me cambia la corriente. Y acá tenemos lo mismo, el RS, pérdidas resistivas por el cobre en el secundario, y el JXS, que son la autoinductancia que se genera por la dispersión en el secundario. Y ahí tenemos nuestro transformador monofásico, nuestra aproximación de nuestro transformador monofásico. ¿Consulta, chiquillos? ¿Preguntas? ¿Algo? ¿Algo que no se entienda? ¿Se entiende de dónde sale cada término o no? Sí, profe. Ya. Sí, se entiende. Glenda, Ignacio, Henry, ¿se entiende de dónde sale cada componente acá que estamos viendo en nuestro transformador? Porque antes teníamos un transformador ideal, que era solo esto, y ahora le estamos agregando todo esto con el fondo para hacerlo más real. ¿Y de dónde sale cada cosa, cada componente? El modelo se puede dejar a un solo nivel de voltaje, como se hizo en el transformador ideal. ¿Se acuerdan que podíamos pasar todo para un lado? Acá en este momento podemos hacer exactamente lo mismo, dejar todo al lado del primario o todo al lado del secundario. Lo vamos a ver en la imagen que voy a mostrar a continuación.
para algunas aplicaciones. Generalmente sistemas de potencia, para lo que vamos a ver ahora, no, así que no se alegren tanto. Se puede simplificar los cálculos y eliminar la rama paralela del transformador, todo lo que tiene que ver con la corriente de excitación, ya que la corriente de magnetización no representa más de un 3% de la corriente total y las pérdidas tampoco afectan tanto, las pérdidas en el núcleo no son tan grandes, por lo tanto se puede omitir las pérdidas en el núcleo. Para ciertas aplicaciones, la omisión de esa rama nos genera graves errores. Esto para las aplicaciones que vamos a ver nosotros, no, porque obviamente esto es para introducción al curso, pero cuando estamos viendo que tenemos, no sé, 10 transformadores, estas ramas de magnetización nos pueden complicar en los cálculos y ahí se hace alguna aproximación y se deja solo las ramas serie. En este caso, lo voy a ver en la siguiente diapo eso. En este caso, nosotros tenemos acá, en el A, tenemos asociado todo al primario. O sea, aquí estamos refiriendo todo al primario. ¿Se fijan? A por BS, A cuadrado por RS, A cuadrado por JXS, y dejamos la rama de magnetización en el primario, y después, como decir, aquí, pasadito de la rama de magnetización, vamos a colocar nuestro transformador ideal, y después vamos a asociar todo esto al primario. O en su defecto, asociamos todo al secundario. Se fijan acá, BS, JX, RS, y todo lo que estaba a este lado, nosotros lo pasamos para acá, asociando al secundario. En este caso, dividiéndolo por la constante, por la razón de transformación al cuadrado, multiplicando la corriente y dividiendo el voltaje. Eso fue lo que vimos en la clase pasada cuando hay un transformador ideal, solo que ahora se lo aplicamos al modelo del transformador. Si quieren trabajarlos referido al primario y secundario, va a depender de ustedes. Ahí ustedes tienen que ver para qué aplicación. Vamos a ver después cuando veamos mañana, que vamos a ver rendimiento y regulación. Ahí tenemos que ver para qué lado lo vemos dependiendo de la aplicación que estemos usando, si para el primario o al secundario. Por último, otras aproximaciones. Estas se suelen usar bastante, por ejemplo, en partes prácticas. Aquí lo asociamos todo a un solo lado. No sé si me entienden. Las resistencias las asociamos todo a un solo lado, las eliminamos de acá y me va a quedar todo esto asociado al primario, pero decimos como que casi como que no hubiera resistencia en el primario, sino que toda la resistencia y las autoinductancias están todas en el secundario. Entonces tenemos un equivalente, en donde el R equivalente al primario es RP más ARS y las inductancias XP más XS. En este caso, si nosotros lo vemos asociado al primario. Si nosotros lo vemos asociado al secundario, cambia aquí solamente que el R equivalente S es el RP al cuadrado y más RS. Entonces ahí depende hacia dónde nosotros lo veamos. Si lo vemos que está en el primario, si nosotros vamos a medir con respecto al primario o con respecto al secundario. Generalmente nosotros, para los cálculos que vamos a hacer, vamos a trabajar con estos de acá, ¿ya? O sea, con estos de acá. Esto no lo vamos a ver tanto, pero son aproximaciones para que ustedes las conozcan. Y la última aproximación, que es como la más sencilla que se deja, que es esta de acá, que es el R equivalente, se saca la rama de magnetización y se deja solo una resistencia y solo se deja este R equivalente y X equivalente. Solamente se deja esto. Que es, por ejemplo, si ustedes tuvieran 10 transformadores en un sistema eléctrico, tienen que ir calculando los voltajes, los rendimientos, las regulaciones, se tiende a ocupar esta porque esto no afecta tanto con respecto a cuando ya tenemos sistemas de potencias más grandes. Se hace esta aproximación. Pero nosotros no la vamos a ocupar por ahora. Así que, pero es también bueno que la conozcan. Eso, chiquillos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna consulta? No, profe, por el momento. ¿No? Bueno. Bueno, si no es así, nos vemos mañana. Voy a dejar de grabar.